Manifiesto del Partido Comunista. Por Carlos Marx y Federico Engels. Prólogo a la edición alemana de 1872. La Liga de los Comunistas, una asociación internacional de los trabajadores, que obviamente, en vista de las circunstancias de entonces, solo podía ser secreta, en el congreso que tuvo lugar en Londres en noviembre de 1847, les encargó a los abajo firmantes la redacción de un programa partidario teórico y práctico detallado, destinado a la opinión pública. Así surgió el manifiesto que sigue, cuyo manuscrito fue enviado a Londres, para su impresión, pocas semanas antes de la Revolución de Febrero. Publicado en primera instancia en alemán, fue impreso en esa lengua en Alemania, Inglaterra y Norteamérica en al menos 12 ediciones diferentes. Apareció por primera vez en inglés en 1850, en Londres, en el Red Republicana de la señora Ellen Macfarlane, y en 1871, en al menos 3 traducciones diferentes, en Norteamérica, en francés, por primera vez, poco antes de la insurrección de junio de 1848, y recientemente en Le Socialiste, de Nueva York. Se prepara una nueva traducción. En polaco, apareció en Londres poco después de su primera edición alemana. En ruso, en Ginebra, en los años 60. Fue traducido al danés, también poco después de su primera aparición. Por mucho que se hayan alterado las circunstancias en los últimos 25 años, los principios desarrollados en este manifiesto aún hoy mantienen, a grandes rasgos, su plena validez. Sería preciso corregir aquí y allí algunos detalles. La aplicación práctica de estos principios, según declara el propio manifiesto, dependerá en todo lugar y tiempo de las circunstancias históricas vigentes, por lo que no se concede ninguna importancia especial a las medidas revolucionarias propuestas al final del capítulo 2. Este pasaje rezaría hoy de un modo diferente en muchos aspectos. Frente al inmenso avance de la gran industria en los últimos 25 años, y al de la organización de la clase trabajadora, que progresó junto con aquella. Frente a las experiencias prácticas, primero en la Revolución de Febrero, y mucho más todavía en la Comuna de París, donde el proletariado dispuso por primera vez, durante 2 meses, del poder político, este programa resulta, en algunos pasajes, anticuado. Ante todo, la Comuna ha aportado una prueba de que la clase trabajadora no puede simplemente tomar posesión de la maquinaria del Estado tal como está, y ponerla en movimiento para sus propios fines. Véase la guerra civil en Francia. Comunicación de la Asociación Internacional de los Trabajadores, edición alemana, página 19, donde esto aparece desarrollado con más detalle. Además, es obvio que la crítica de la literatura socialista presenta, en lo que a hoy se refiere, ciertas lagunas, porque solo llega hasta 1847. También es que las observaciones sobre la posición de los comunistas frente a los diversos partidos opositores, como se puede seguir en el capítulo 4, aunque aún correctas en sus rasgos más generales, resultan hoy ya obsoletas en su ejecución, ya por el hecho de que la situación política se ha transformado totalmente, y la evolución histórica ha suprimido la mayoría de los partidos allí enumerados. Con todo, el manifiesto es un documento histórico que ya no nos consideramos autorizados a modificar. Una edición posterior aparecerá quizás acompañada por una introducción que cubra el intervalo desde 1847 hasta ahora. La actual reimpresión nos tomó demasiado de sorpresa para darnos el tiempo de hacer ese trabajo. Londres, 24 de junio de 1872. Karl Marx, Federico Engels. El Manifiesto Comunista. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todos los poderes de la vieja Europa se han aliado para emprender una santa caza de brujas contra este fantasma, el Papa y el Zar, Metternich y Guizot, radicales franceses y policías alemanes. ¿Dónde está el partido de oposición que no haya sido calumniado en cuanto comunista por sus enemigos en el poder? ¿Dónde está el partido de la oposición que no les haya devuelto, a las personas más progresistas de la oposición, como también a sus enemigos reaccionarios,
la estigmatizadora recriminación de comunistas. Dos cosas se derivan de este hecho. El comunismo es reconocido ya como un poder por todos los poderes europeos. Es hora de que los comunistas expongan abiertamente ante todo el mundo sus puntos de vista, sus objetivos, sus tendencias, y que enfrenten al cuento maravilloso sobre el fantasma del comunismo, un manifiesto del propio partido. A ese fin, se han reunido en Londres comunistas de las nacionalidades más diversas, y han esbozado el siguiente manifiesto, que será publicado en inglés, francés, alemán, italiano, flamenco y danés. Capítulo primero. Burgueses y proletarios. La historia de todas las sociedades que han existido hasta hoy, es la historia de las luchas de clases. Libre y esclavo, patricio y plebeyo, señor y siervo, maestro y oficial, en suma, opresores y oprimidos, se encontraban enfrentados en una continua contraposición, llevaban a cabo una lucha ininterrumpida, ya sea encubierta, ya sea abierta. Una lucha que, en cada caso terminaba con una transformación revolucionaria de toda la sociedad, o con el hundimiento conjunto de las dos clases en lucha. En las épocas anteriores de la historia, encontramos casi en todas partes una estructuración completa de la sociedad en diversos estamentos, una heterogénea gradación de las posiciones sociales. En la antigua Roma tenemos patricios, caballeros, plebeyos, esclavos. En la Edad Media, tenemos señores feudales, vasallos, maestros, oficiales, siervos. Y además, en cada una de esas clases, hallamos a su vez, gradaciones especiales. La sociedad burguesa moderna, que surgió a partir del hundimiento de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos entre las clases. Solo ha colocado nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas configuraciones de la lucha, en lugar de las antiguas. Nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza, empero, por el hecho de haber simplificado los antagonismos entre las clases. La entera sociedad se escinde cada vez más en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases que se enfrentan directamente entre sí, burguesía y proletariado. A partir de los siervos de la Edad Media, surgieron los pequeños burgueses de las primeras ciudades. A partir de esta pequeña burguesía, se desarrollaron los primeros elementos de la burguesía. El descubrimiento de América y la circunnavegación de África, crearon un nuevo terreno para la burguesía en ascenso. El mercado de las Indias Orientales y el de la China, la colonización de América, el comercio con las colonias, la multiplicación de los medios de cambio y de las mercancías en general, proporcionaron al comercio, a la navegación, a la industria un impulso jamás conocido y con ello, permitieron que se desarrollara rápidamente, en la sociedad feudal en decadencia, el elemento revolucionario. El modo de funcionamiento anterior, feudal o gremial de la industria, ya no bastaba para una demanda que crecía, a partir de los nuevos mercados. Apareció en su lugar la manufactura. Los maestros de los gremios fueron desplazados por la clase media industrial. La división del trabajo entre las diferentes corporaciones desapareció ante la división del trabajo, dentro del propio taller individual. Pero los mercados seguían creciendo, la demanda seguía aumentando. Ni siquiera la manufactura bastaba ahora. Entonces el vapor y la maquinaria revolucionaron la producción industrial. En lugar de la manufactura apareció la gran industria moderna, en lugar de la clase media industrial, aparecieron los millonarios industriales, los jefes de enteros ejércitos industriales, los burgueses modernos. La gran industria ha producido el mercado mundial, que había sido preparado por el descubrimiento de América. El mercado mundial concedió un inconmensurable desarrollo al comercio, a la navegación, a las comunicaciones terrestres. Este desarrollo a su vez, influyó retrospectivamente en la expansión de la industria, y en la misma proporción en que se expandieron la industria, el comercio, la navegación y los ferrocarriles, la burguesía se expandió, aumentó sus capitales, desplazó a un segundo plano, a todas las clases heredadas del medioevo.
Vemos pues, que la propia burguesía moderna, es el producto de una larga evolución, de una serie de transformaciones en el modo de producción y de tráfico. Cada uno de estos estadios en el desarrollo de la burguesía, fue acompañado por un correspondiente progreso político. Estamento oprimido bajo el dominio de los señores feudales, asociaciones armadas que se administraban de manera autónoma en la comuna, aquí república urbana independiente, allí tercer estado de contribuyentes bajo la monarquía, luego, en tiempos de la manufactura, contrapeso frente a la nobleza, bajo la monarquía estamental o absoluta, y en general fundamento de las grandes monarquías, la burguesía conquistó finalmente por medio de la lucha, desde la creación de la gran industria y del mercado mundial, el dominio político exclusivo en el Estado representativo moderno. El poder estatal moderno es sólo una comisión que administra los negocios comunitarios de la íntegra clase burguesa. La burguesía ha desempeñado en la historia un papel sumamente revolucionario. La burguesía, allí donde ha llegado al poder, ha destruido todas las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Ha desgarrado despiadadamente todos los multicolores lazos feudales que ataban al hombre con sus superiores naturales, y no ha dejado ningún otro lazo entre un hombre y otro, que el interés desnudo, que el insensible pago al contado. Ha ahogado los sacros frenesíes del fervor devoto, del entusiasmo caballeresco, de la nostalgia pequeño burguesa, en las heladas aguas del cálculo egoísta. Ha disuelto la dignidad personal en el valor de cambio, y en lugar de las numerosas libertades certificadas y bien adquiridas, ha colocado a la sola libertad de comercio, que no posee escrúpulos. En una palabra, en lugar de la explotación encubierta a través de ilusiones religiosas y políticas, ha colocado la explotación abierta, descarada, directa, sobria. La burguesía ha despojado de su aureola de santidad a todas las actividades que hasta ahora eran venerables y consideradas con devota reverencia. Ha convertido al médico, al jurista, al clérigo, al poeta, al hombre de ciencia en asalariados a los que les paga un sueldo. La burguesía arrancó a la relación familiar su velo conmovedor y sentimental, y la redujo a una pura relación monetaria. La burguesía ha revelado que el brutal despliegue de energía que la reacción tanto admira en la Edad Media, encontró su complemento apropiado en la más perezosa indolencia. Ha ejecutado prodigios muy diferentes de las pirámides egipcias, los acueductos romanos y las catedrales góticas, ha llevado adelante campañas muy diferentes de las invasiones de los bárbaros y las cruzadas. La burguesía no puede existir sin revolucionar permanentemente los instrumentos de producción, es decir, las relaciones de producción, es decir, todas las relaciones sociales. La conservación incólume del viejo modo de producción era, en cambio, la primera condición de existencia de todas las clases industriales precedentes. La continua transformación de la producción, la ininterrumpida conmoción de todas las circunstancias sociales, la eterna inseguridad y el movimiento, distinguen a la época burguesa de todas las precedentes. Todas las relaciones fijas y herrumbradas, con su séquito de representaciones y opiniones ancestralmente veneradas, son disueltas, todas las relaciones recientemente formadas envejecen antes de poder osificarse. Todo lo establecido y estable se evapora, todo lo santo es profanado, y los hombres se ven, por fin, obligados a contemplar con una mirada sobria su posición en la vida, sus relaciones recíprocas. La necesidad de lograr un mercado de venta en continua expansión para sus productos lanza a la burguesía por todo el globo terráqueo. En todas partes debe ingresar, en todas partes debe instalarse, en todas partes debe establecer conexiones. La burguesía, a través de su explotación del mercado mundial, ha configurado de manera cosmopolita la producción y el consumo de todos los países. Muy a pesar de los reaccionarios, le ha quitado a la industria el suelo nacional de debajo de los pies. Las industrias nacionales atávicas fueron aniquiladas y son aniquiladas aún a diario. Son desplazadas por nuevas industrias, cuya introducción se convierte en una cuestión de vida o muerte para todas las naciones civilizadas, a través de industrias que ya no elaboran materia prima nacional, sino procedentes de las regiones más remotas,
y sus productos no son consumidos solo en el propio país, sino al mismo tiempo en todos los continentes. En lugar de las antiguas necesidades, satisfechas a través de los productos del país, aparecen otras nuevas, que requieren para su satisfacción de los productos de los países y climas más remotos. En lugar de la autosuficiencia y el aislamiento locales y nacionales, aparece un tráfico multilateral, una dependencia multilateral entre las naciones. Y como en la producción material, así también en la intelectual. Los productos intelectuales de las naciones individuales se convierten en un patrimonio común. La unilateralidad y la limitación nacionales se tornan cada vez más imposibles y, a partir de las muchas literaturas nacionales y locales, se forma una literatura mundial. La burguesía, a través del raudo perfeccionamiento de todos los instrumentos de producción, a través de la incesante mejora en las comunicaciones, ha arrastrado a todas las naciones, incluso a las más bárbaras, hacia la civilización. Los precios bajos de sus mercancías son la artillería pesada con la que derriba todas las murallas chinas, con la que impone la capitulación de la más obstinada xenofobia de los bárbaros. Obliga a todas las naciones a adoptar el modo de producción de la burguesía, si es que no quieren sucumbir, las obliga a introducir en sus propios ámbitos, la así llamada civilización, es decir, a volverse burguesas. En pocas palabras, crea un mundo a su propia imagen. La burguesía, ha sometido el campo bajo el dominio de la ciudad. Ha creado ciudades enormes, ha incrementado en alto grado el número de la población urbana en comparación con la rural, y así ha rescatado a una parte importante de la población del idiotismo de la vida rural. Así como ha hecho que el campo dependiera de la ciudad, así también hizo que los países bárbaros y semibárbaros, dependieran de los civilizados, que los pueblos campesinos dependieran de los burgueses, y que Oriente dependiera de Occidente. La burguesía suprime cada vez más la dispersión de los medios de producción, de la propiedad y de la población. Ha aglomerado la población, centralizado los medios de producción, y concentrado la propiedad en pocas manos. La consecuencia necesaria de esto fue la centralización política. Provincias independientes, casi únicamente confederadas, con intereses, leyes, gobiernos y sistemas de tarifas diversos, fueron consolidadas en una nación, un gobierno, una ley, un interés de clase nacional, un límite aduanero. La burguesía, en sus escasos 100 años de dominio de clase, ha creado fuerzas productivas más consistentes y colosales que todas las anteriores generaciones juntas. Sometimiento de las fuerzas naturales, de la maquinaria, aplicación de la química a la industria y la agricultura, navegación a vapor, ferrocarriles, telégrafos eléctricos, roturación de continentes enteros, adaptación de ríos con vistas a hacerlos navegables, desarraigo de poblaciones enteras. ¿Qué siglo anterior presintió que tales fuerzas de producción dormitaban en el seno del trabajo social? Hemos visto, pues, que los medios de producción y tráfico, sobre cuyo fundamento se había erigido la burguesía, fueron engendrados en la sociedad feudal. A un cierto grado de desarrollo de estos medios de producción y tráfico, las relaciones bajo las cuales la sociedad feudal producía e intercambiaba, la organización feudal de la agricultura y la manufactura, en pocas palabras, las relaciones de propiedad feudales, dejaron de corresponderse con las fuerzas productivas ya desarrolladas. Estorbaban la producción, en lugar de promoverla. Se transformaron en otras tantas cadenas. Era preciso romperlas, y las rompieron. En su lugar apareció la libre competencia, junto con la constitución social y política apropiada a ella, junto con el dominio económico y político de la clase burguesa. Ante nuestros ojos, se desarrolla un movimiento similar. Las relaciones de producción y tráfico burguesas, las relaciones de propiedad burguesas, la sociedad burguesa moderna, que crearon por arte de magia tan poderosos medios de producción y tráfico, se asemejan al maestro brujo, que ya no puede dominar los poderes subterráneos por él conjurados. Desde hace decenios, la historia de la industria y del comercio, no es más que la historia de la sublevación de las fuerzas productivas modernas,
en contra de las relaciones de producción modernas, en contra de las relaciones de propiedad, que son las condiciones de existencia de la burguesía y de su dominio. Baste con mencionar las crisis comerciales que, en su periódica recurrencia, ponen en cuestión de manera cada vez más amenazante la existencia de toda la sociedad burguesa. En las crisis comerciales se aniquila regularmente, no solo una gran parte de los productos fabricados, sino también de las fuerzas productivas ya creadas. En las crisis estalla una epidemia social que les habría parecido absurda a todas las épocas precedentes, la epidemia de la sobreproducción. La sociedad se encuentra súbitamente retrotraída a un estado de momentánea barbarie, el hambre, una guerra de exterminio general, parecen haberle arrebatado todos los medios de subsistencia, la industria, el comercio parecen haber sido aniquilados. ¿Y por qué? Porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados medios de subsistencia, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas que tiene a su disposición ya no sirven para promover la civilización burguesa y las relaciones de propiedad burguesas, por el contrario, se han vuelto demasiado poderosas para estas relaciones, son obstaculizadas por ellas, y en cuanto superan este obstáculo, ponen en desorden la entera sociedad burguesa, ponen en peligro la existencia de la propiedad burguesa. Las relaciones burguesas se han vuelto demasiado estrechas para abarcar la riqueza por ellas producida. ¿De qué manera supera la burguesía las crisis? Por un lado, a través de la forzada aniquilación de una masa de fuerzas productivas, por otro lado, a través de la conquista de nuevos mercados y la explotación más exhaustiva de los viejos. ¿De qué manera pues? Preparando crisis más multilaterales y poderosas, y reduciendo los medios para prevenir las crisis. Las armas con que la burguesía ha echado por tierra al feudalismo se dirigen ahora contra la propia burguesía. Pero la burguesía no solo ha forjado las armas que le ocasionan la muerte, también ha engendrado a los hombres que han de emplear esas armas, los trabajadores modernos, los proletarios. En la misma medida en que la burguesía, es decir, el capital, se desarrolla, lo hace también el proletariado, la clase de los trabajadores modernos, que solo viven mientras encuentran trabajo, y que solo encuentran trabajo, mientras su trabajo aumenta el capital. Estos trabajadores, que deben venderse al por menor, son una mercancía como cualquier otro artículo de comercio, y por ello están igualmente expuestos a todas las vicisitudes de la competencia, a todas las oscilaciones del mercado. El trabajo de los proletarios ha perdido todo carácter independiente y con ello, todo atractivo para el trabajador, a través de la expansión de la maquinaria y la división de trabajo. El trabajador se convierte en un accesorio de la máquina, al que solo se le demanda la maniobra más simple, más monótona, la más fácil de aprender. Los costos que genera el trabajador se limitan, pues, casi únicamente a los medios de subsistencia que necesita para su manutención y para la propagación de su raza. El precio de una mercancía, y así también el del trabajo, equivale al de sus costos de producción. En la misma medida en que se vuelve más repugnante el trabajo, baja el precio del salario. Aún más, en la misma medida en que se incrementan la maquinaria y la división del trabajo, crece también la masa del trabajo, ya sea a través del aumento de las horas de trabajo, ya sea a través del aumento del trabajo exigido en un tiempo dado, de la aceleración en el funcionamiento de las máquinas, etc. La industria moderna ha transformado el pequeño cuarto de trabajo del maestro patriarcal en la gran fábrica del capitalista industrial. Masas de trabajadores, apiñados en la fábrica, son organizadas como si se tratara de soldados. Son colocados como soldados rasos de la industria bajo la supervisión de una completa jerarquía de suboficiales y oficiales. No son solo los siervos de la clase burguesa, del Estado burgués, sino que son degradados a una condición servil cada día y hora por la máquina, por el supervisor y, ante todo, por el propio fabricante burgués individual. Este despotismo es tanto más mezquino, odioso, indignante, cuanto más abiertamente proclama aquel que su finalidad es el lucro. Cuanta menos destreza y cuanto menos despliegue de fuerza requiere el trabajo manual,
es decir, cuanto más se desarrolla la industria moderna, tanto más es desplazado el trabajo de los varones por el de las mujeres y los niños. Las diferencias de sexo y edad ya tienen validez social para la clase trabajadora. Solo hay instrumentos de trabajo, que representan costos diversos según su edad y su sexo. Si la explotación del trabajador a manos del fabricante termina cuando aquel recibe su salario en efectivo, caen sobre el trabajador las otras secciones de la burguesía, el dueño de la vivienda, el comerciante, el prestamista, etc. Las pequeñas clases medias anteriores, los pequeños industriales, comerciantes y rentistas, los artesanos y campesinos, todas estas clases descienden al nivel del proletariado, ora porque su pequeño capital no alcanza para ejercer la gran industria y sucumben en la competencia con los capitalistas mayores, ora porque su destreza queda devaluada merced a los nuevos modos de producción. Así, el proletariado es reclutado a partir de todas las clases de la población. El proletariado recorre diversos estadios de desarrollo. Su lucha contra la burguesía comienza con su existencia. Al comienzo, luchan los trabajadores individuales. Luego, los trabajadores de una fábrica. Luego, los trabajadores de una rama de trabajo en una localidad determinada contra el burgués individual, que los explota de manera directa. Dirigen sus ataques, no solo contra las relaciones de producción burguesas, sino también contra los propios instrumentos de producción. Destruyen las mercancías extranjeras que compiten con las suyas, hacen pedazos las máquinas, incendian las fábricas, intentan reconquistar la fenecida posición del trabajador medieval. En este estadio, los trabajadores conforman una masa diseminada, por todo el país y atomizada por la competencia. La confluencia masiva de los trabajadores no es aún consecuencia de la propia unión de estos, sino que es consecuencia de la unión de la burguesía, que con vistas a alcanzar sus propios objetivos políticos, debe y por de pronto, aún puede poner en movimiento a todo el proletariado. En este estadio, los proletarios no combaten, pues, contra sus enemigos, sino contra los enemigos de sus enemigos, es decir, contra los restos de la monarquía absoluta, los terratenientes, los burgueses no industriales, los pequeños burgueses. El íntegro movimiento histórico se halla concentrado, pues, en manos de la burguesía. Toda victoria que de esa manera se conquista es una victoria de la burguesía. Pero con el desarrollo de la industria el proletariado no solo se multiplica, también se concentra en masas más grandes, crece su fuerza, y él la siente en una proporción mayor. Los intereses, las condiciones de vida dentro del proletariado se nivelan cada vez más a medida que la maquinaria va borrando las diferencias entre los trabajos, y rebaja el salario casi en todas partes a un nivel igualmente bajo. La creciente competencia recíproca entre los burgueses, y las crisis comerciales que de ella se derivan, hacen que el salario de los trabajadores se torne cada vez más oscilante. El incesante perfeccionamiento de la maquinaria, que se desarrolla de manera cada vez más vertiginosa, hace que se tornen cada vez más inseguras las condiciones de vida de los trabajadores. Las colisiones entre el trabajador individual y el burgués individual asumen cada vez más el carácter de colisiones entre dos clases. Los trabajadores comienzan, con ello, a conformar coaliciones en contra de los burgueses, se reúnen para defender su salario. Ellos mismos fundan asociaciones duraderas, con vistas a aprovisionarse para las eventuales sublevaciones. Aquí y allá, la lucha se convierte en insurrecciones. De cuando en cuando, triunfan los trabajadores, pero solo en forma transitoria. El auténtico resultado de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la unión de los trabajadores, que se propaga cada vez más. Esta se ve favorecida por los crecientes medios de comunicación, que son producidos por la gran industria, y ponen a los trabajadores de las diversas localidades en contacto entre sí. Pero solo hacía falta el contacto para centralizar las múltiples luchas locales, que en todas partes poseen el mismo carácter, en una lucha nacional, en una lucha de clases. Toda lucha de clases es, sin embargo, una lucha política.
y la unión que a los burgueses de la Edad Media, con sus caminos vecinales, les llevó siglos alcanzar, es lograda al cabo de pocos años por los proletarios modernos gracias a los ferrocarriles. Esta organización de los proletarios como clase y, con ello, como partido político, es quebrantada de nuevo a cada instante a través de la competencia entre los propios trabajadores. Pero la organización vuelve a nacer una y otra vez, más fuerte, más firme, más poderosa. Obliga a que se reconozcan algunos intereses de los trabajadores bajo forma legal, en la medida en que aprovecha las divisiones internas de la burguesía. Así ocurrió en Inglaterra con la legislación de las 10 horas. Las colisiones de la vieja sociedad en general promueven con frecuencia el proceso de desarrollo del proletariado. La burguesía se encuentra en una continua lucha, al comienzo, contra la aristocracia, luego, contra las secciones de la propia burguesía cuyos intereses están en contradicción con el progreso de la industria, siempre, contra la burguesía de todos los países extranjeros. En todas estas luchas, se ve forzada a apelar al proletariado, a recurrir a su ayuda, y a implicarlo en el movimiento político. Ella misma proporciona, pues, al proletariado sus propios elementos formativos, es decir, armas en contra de sí misma. Como hemos visto, el progreso de la industria arroja a sectores enteros de la clase dominante al proletariado, o al menos amenaza sus condiciones de vida. También esos sectores proporcionan al proletariado una masa de elementos formativos. Por último, en tiempos en que la lucha de clases se aproxima a la decisión, el proceso de disolución dentro de la clase dominante, dentro de toda la vieja sociedad, asume un carácter tan enérgico, tan intenso, que una parte de la clase dominante se desprende de ella y se une a la clase revolucionaria, a la clase que tiene el futuro en sus manos. Así como, anteriormente, una parte de la nobleza se pasó a la burguesía, así también una parte de la burguesía se pasa ahora al proletariado, y ante todo una parte de los ideólogos de la burguesía, que han conquistado la comprensión teórica de todo el movimiento histórico. De todas las clases que hoy en día se enfrentan con la burguesía, solo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria. Las demás clases se degeneran y se hunden con la gran industria, el proletariado es el producto más genuino de esta. Las clases medias, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el campesino, todos estos combaten contra la burguesía para preservar del hundimiento su existencia como clases medias. No son, pues, revolucionarias, sino conservadoras. Aún más, son reaccionarias, buscan hacer que retroceda la rueda de la historia. Si son revolucionarias, lo son desde la perspectiva de su inminente pasaje al proletariado, de modo que no defienden sus intereses actuales, sino los futuros, y abandonan su propio punto de vista para asumir el del proletariado. El lumpenproletariado, esta putrefacción pasiva de las capas más bajas de la vieja sociedad, es arrastrado de vez en cuando al movimiento por una revolución proletaria, pero, de acuerdo con todas sus condiciones de vida, estará más dispuesto a dejarse comprar para intervenir en artimañas reaccionarias. Las condiciones de vida de la vieja sociedad se hallan ya aniquiladas en las condiciones de vida del proletariado. El proletario carece de propiedad, su relación con su mujer y sus hijos ya no tiene nada en común con la relación familiar burguesa, el trabajo industrial moderno, el moderno sometimiento bajo el capital, que es el mismo en Inglaterra y en Francia, en América y en Alemania, le ha sustraído al capital todo carácter nacional. Las leyes, la moral, la religión, son para él prejuicios burgueses, detrás de los cuales se ocultan otros tantos intereses burgueses. Todas las clases precedentes que conquistaron el dominio buscaban asegurar la posición de vida ya adquirida, en la medida en que sometían la entera sociedad bajo las condiciones de su modo de obtener ganancias. Los proletarios solo pueden conquistar las fuerzas productivas sociales aboliendo su propio modo de apropiación y, con este, todo el modo de apropiación precedente. Los proletarios no tienen nada propio que asegurar, tienen que destruir todas las seguridades privadas y todos los seguros privados precedentes.
Todos los movimientos precedentes fueron movimientos de minorías, o en interés de minorías. El movimiento proletario es el movimiento independiente de la inmensa mayoría en interés de la inmensa mayoría. El proletariado, la capa más baja de la sociedad actual, no puede elevarse, no puede levantarse, sin que vuele por los aires la íntegra superestructura de las capas que constituyen la sociedad oficial. La lucha del proletariado contra la burguesía es, ante todo, una lucha nacional, aunque no según el contenido, si lo es de acuerdo con la forma. Naturalmente, el proletariado de cada país debe dar cuenta, en primera instancia, de su propia burguesía. Al trazar las fases más generales de la evolución del proletariado, llevamos la guerra civil más o menos oculta que tiene lugar dentro de la sociedad vigente hasta el punto en que desemboca en una revolución abierta, y el proletariado establece su dominio a través del derrocamiento violento de la burguesía. Toda sociedad precedente se basaba, como vimos, en la contraposición entre clases opresoras y oprimidas. Pero para poder oprimir a una clase, deben estar aseguradas las condiciones dentro de las cuales ésta puede mantener al menos su existencia servil. El siervo de la gleba se elevó a la condición de miembro de la comuna bajo el servilismo, así como el pequeño burgués se elevó a la condición de burgués bajo el yugo del absolutismo feudal. El trabajador moderno, en cambio, en lugar de elevarse con el progreso de la industria, se hunde cada vez más bajo en las condiciones de su propia clase. El trabajador se convierte en pobre, y el pauperismo se desarrolla aún más rápidamente que la población y la riqueza. Con esto, se manifiesta abiertamente que la burguesía es incapaz de seguir siendo la clase dominante de la sociedad, y de imponerle a la sociedad, como ley reguladora, las condiciones de vida de su clase. Es incapaz de dominar porque es incapaz de asegurarle a su esclavo la propia existencia dentro de su esclavitud, porque se ve forzada a degradarlo a una condición en que tiene que alimentarlo, en lugar de ser alimentada por él. La sociedad ya no puede vivir bajo ella, es decir, su vida ya no puede avenirse con la sociedad. La condición más esencial para la existencia y para el dominio de la clase burguesa es la acumulación de riqueza en las manos de privados, la formación y la multiplicación del capital. La condición del capital es el trabajo asalariado. Este se basa exclusivamente en la competencia entre los trabajadores. El progreso de la industria, cuyo agente involuntario e incapaz de presentar resistencia es la burguesía, coloca, en lugar del aislamiento de los trabajadores a raíz de la competencia, la unión revolucionaria de estos a través de la asociación. Con el desarrollo de la gran industria, le es arrebatada a la burguesía su propia base, a partir de la cual produce y se apropia de los productos. Ante todo, produce a sus propios sepultureros. Su caída y el triunfo del proletariado son igualmente inevitables. Capítulo 2. Proletarios y comunistas. En términos generales, ¿en qué relación se encuentran los comunistas con los proletarios en general? Los comunistas no representan ningún partido particular frente a los demás. No tienen intereses diferentes de los de todo el proletariado. No sostienen principios particulares, de acuerdo con los cuales se proponen modelar el movimiento proletario. Los comunistas solo se distinguen de los demás partidos proletarios, por un lado, por el hecho de que, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios, enfatizan y hacen valer los intereses comunes de todo el proletariado, independientes de la nacionalidad, por otro, por el hecho de que, en los diferentes estadios de desarrollo que recorre la lucha entre proletariado y burguesía, siempre representan el interés del movimiento total. Los comunistas son, pues, desde el punto de vista práctico, la parte más resuelta de los partidos de los trabajadores de todos los países, la parte que siempre impulsa hacia adelante, desde el punto de vista teórico, aventajan a la masa restante del proletariado en la comprensión de las condiciones, la marcha y los resultados generales del movimiento proletario. El objetivo más inmediato de los comunistas es el mismo que poseen todos los demás partidos proletarios, la conformación del proletariado como clase, derribamiento del dominio de la burguesía, conquista del poder político por parte del proletariado.
Las consignas teóricas de los comunistas no se basan de ningún modo en ideas, en principios que hayan sido inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo. Son solo expresiones generales de las circunstancias concretas de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico que se despliega ante nuestros ojos. La abolición de las relaciones de propiedad precedentes no es algo que caracterice particularmente al comunismo. Todas las relaciones de propiedad estuvieron subordinadas a un cambio histórico constante, a una transformación histórica constante. La Revolución Francesa, por ejemplo, abolió la propiedad feudal en beneficio de la burguesa. Lo que caracteriza a los comunistas no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa. Pero la propiedad privada burguesa moderna es la última y más consumada expresión de la producción y apropiación de productos basada en antagonismos de clase, en la explotación de unos a manos de otros. En este sentido, los comunistas pueden sintetizar su teoría en esta sola expresión: abolición de la propiedad privada. Se nos ha acusado a los comunistas de querer abolir la propiedad personalmente adquirida, lograda por el propio trabajo, la propiedad que constituiría el fundamento de toda libertad, actividad y autonomía personales. Propiedad lograda, adquirida, ganada por uno mismo. Habláis de la propiedad de los pequeños burgueses, de los pequeños campesinos, que antecedió a la propiedad burguesa. No necesitamos abolirla, el desarrollo de la industria la ha abolido y sigue aboliéndola a diario. ¿O habláis de la propiedad privada burguesa moderna? ¿Acaso el trabajo asalariado, el trabajo del proletario, crea propiedad para éste? De ningún modo. Dicho trabajo crea el capital, es decir, la propiedad que explota al trabajo asalariado, que solo puede multiplicarse bajo la condición de que produzca nuevo trabajo asalariado a fin de explotarlo nuevamente. La propiedad bajo su forma actual se mueve en el antagonismo entre capital y trabajo asalariado. Consideremos los dos lados de esta contraposición. Ser capitalista significa asumir, no solo una posición puramente personal, sino también una posición social en la producción. El capital es un producto colectivo, y solo puede ser puesto en movimiento a través de una actividad común de muchos integrantes, e incluso, en última instancia, a través de la actividad mancomunada de todos los integrantes de la sociedad. El capital no es, pues, un poder personal, sino un poder social. Sí, pues, el capital es transformado en propiedad colectiva, perteneciente a todos los integrantes de la sociedad, no se transforma una propiedad personal en propiedad social. Solo se transforma el carácter social de la propiedad. Esta pierde su carácter de clase. Vayamos al trabajo asalariado. El precio promedio del trabajo asalariado es el salario mínimo, es decir, la suma de los medios de subsistencia que son necesarios para mantener al trabajador vivo como trabajador. Lo que pues, se apropia el trabajador asalariado a través de su actividad, solo alcanza para reproducir su mera existencia. No queremos de ningún modo abolir esta apropiación personal de los productos del trabajo para la reproducción de la vida inmediata, una apropiación que no deja ninguna ganancia neta que pueda conferir poder sobre el trabajo ajeno. Solo queremos suprimir el carácter miserable de esta apropiación, en que el trabajador solo vive para multiplicar el capital, solo vive en la medida en que lo requiere el interés de la clase dominante. En la sociedad burguesa, el trabajo vivo es solo un medio para multiplicar el trabajo acumulado. En la sociedad comunista, el trabajo acumulado es solo un medio para ampliar, enriquecer, propiciar el proceso de vida de los trabajadores. En la sociedad burguesa, pues, el pasado domina al presente, en la sociedad comunista, el presente domina al pasado. En la sociedad burguesa, el capital es dependiente y personal, mientras que el individuo activo es independiente e impersonal. Y la abolición de esta relación es denominada por la burguesía abolición de la personalidad y la libertad. Y con razón. Se trata, por cierto, de la abolición de la personalidad, la independencia y la libertad burguesas. Dentro de las actuales relaciones de producción burguesas, se entiende por libertad el libre comercio,
la libertad para comprar y vender. Pero si desaparece la especulación, desaparece también la especulación libre. El palabrerío acerca de la especulación libre, como todas las demás baladronadas sobre la libertad de nuestra burguesía, solo tienen un sentido en general frente a la especulación forzada, frente al ciudadano esclavizado del medioevo, pero no frente a la abolición comunista de la especulación, de las relaciones de producción burguesas y de la propia burguesía. Os horrorizáis porque queremos suprimir la propiedad privada. Pero, en vuestra sociedad vigente, la propiedad privada está abolida para las 9/10 partes de sus integrantes, existe precisamente en la medida en que no existe para 9/10. Nos reprocháis que queremos abolir una propiedad que presupone, como condición necesaria, la carencia de propiedad de la enorme mayoría de la sociedad. Nos reprocháis, en una palabra, que queremos abolir vuestra propiedad. En efecto, es eso lo que queremos. Desde el instante en que el trabajo ya no puede ser transformado en capital, dinero, renta de la tierra, en suma, en un poder social que puede ser monopolizado, es decir, desde el instante en que la propiedad personal ya no puede convertirse en burguesa, desde ese instante, según explicáis, ha quedado suprimida la persona. Confesáis, pues, que por persona no entendéis a nadie más que al burgués, al propietario burgués. Y desde luego que esta persona ha de ser suprimida. El comunismo no le arrebata a nadie el poder de apropiarse de los productos sociales, solo el poder de servirse de esa apropiación para someter el trabajo ajeno. Se ha objetado que, con la abolición de la propiedad privada, cesará toda actividad, y se propagará una holgazanería general. De acuerdo con ello, la sociedad burguesa hace tiempo tendría que haber sucumbido a causa de la pereza, pues aquellos que en ella trabajan no obtienen ganancias, y aquellos que las obtienen, no trabajan. Toda esta consideración desemboca en la tautología de que no existe ya el trabajo asalariado en cuanto deja de existir el capital. Todos los reproches que se dirigen contra el modo de apropiación y producción comunista han sido extendidos también a la apropiación y producción de los productos intelectuales. Así como, para el burgués, la supresión de la propiedad clasista es la supresión de la propia producción, así también, para él, la supresión de la formación clasista es idéntica a la supresión de la formación en general. La formación cuya pérdida deplora es, para la enorme mayoría, la formación en cuanto máquinas. Pero no discutáis con nosotros midiendo la abolición de la propiedad privada de acuerdo con vuestras representaciones burguesas de la libertad, la formación, la justicia, etc. Vuestras ideas son resultados de las relaciones de producción y propiedad burguesas, así como vuestro derecho es solo la voluntad de vuestra clase elevada al rango de ley, una voluntad cuyo contenido está dado dentro de las condiciones de vida materiales de vuestra clase. La representación interesada en virtud de la cual transformáis vuestras relaciones de producción y propiedad, de relaciones históricas, transitorias en el curso de la producción, en eternas leyes de la naturaleza y la razón, es algo que compartís con todas las clases dominantes ya caídas. Lo que entendéis por propiedad antigua, lo que concebís por propiedad feudal, no podéis ya concebirlo para la propiedad burguesa. Abolición de la familia. Incluso los más radicales se indignan ante este infame propósito de los comunistas. ¿En qué se basa la familia actual, la familia burguesa? En el capital, en la ganancia privada. En su forma completamente desarrollada, existe solo para la burguesía, pero encuentra su complemento en la forzada carencia de familia de los proletarios y en la prostitución pública. La familia del burgués se desvanece, naturalmente, junto con la de su complemento, y ambas desaparecen junto con la desaparición del capital. Nos reprocháis que queremos abolir la explotación de los hijos por parte de sus padres. Confesamos este crimen. Pero, decís, suprimimos las relaciones más entrañables, en la medida en que, en lugar de la educación doméstica, colocamos la educación social. ¿Y acaso vuestra educación no está determinada también por la sociedad? Por las relaciones sociales dentro de las cuales educáis,
por la intervención directa o indirecta de la sociedad, por medio de la escuela, etc. Los comunistas no inventan la influencia de la sociedad sobre la educación, solo alteran su carácter, arrancan la educación a la influencia de la clase dominante. El palabrerío burgués sobre familia y educación, sobre la íntima relación entre padres e hijos, se torna tanto más repulsivo cuanto más se desgarran todos los lazos familiares para los proletarios por efecto de la gran industria, y los hijos son transformados en simples artículos comerciales e instrumentos de trabajo. Pero vosotros, los comunistas, queréis implantar la comunidad de mujeres, nos grita a coro la entera burguesía. El burgués ve en su mujer un mero instrumento de producción. Oye que los instrumentos de trabajo deben ser explotados en común y, naturalmente, no puede imaginar, sino que el destino de la comunidad de bienes afectará también a las mujeres. No intuye que se trata, precisamente, de suprimir la posición de las mujeres como meros instrumentos de producción. Por lo demás, nada es más ridículo que el espanto sumamente moral de nuestros burgueses frente a la presunta comunidad de mujeres oficial propuesta por los comunistas. Estos no necesitan implantar la comunidad de mujeres, ella ha existido casi siempre. Nuestros burgueses, no contentos con tener a su disposición a las mujeres e hijas de sus proletarios, para no hablar en absoluto de la prostitución oficial, encuentran un placer especial en seducir recíprocamente a sus esposas. El matrimonio burgués es, en realidad, la comunidad de las esposas. A lo sumo, se podría reprochar a los comunistas el hecho de querer implantar una comunidad de mujeres oficial, franca, en lugar de otra hipócritamente encubierta. Es, por lo demás, obvio que con la abolición de las actuales relaciones de producción, también desaparece la comunidad de mujeres que de ellas emerge, es decir, la prostitución oficial y la no oficial. Además, se ha reprochado a los comunistas querer abolir la patria, la nacionalidad. Los trabajadores no tienen patria. No es posible quitarles lo que no tienen. En la medida en que el proletariado debe conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional, constituirse a sí mismo como nación, es aún nacional, aunque de ningún modo en el sentido de la burguesía. Los particularismos nacionales y los antagonismos entre los pueblos van desapareciendo con el desarrollo de la burguesía, con la libertad de comercio, el mercado mundial, la uniformidad de la producción industrial y las condiciones de vida acordes con esta. El dominio del proletariado hará que desaparezcan aún más. La acción conjunta, al menos de los países civilizados, es una de las primeras condiciones para su liberación. En la medida en que es abolida la explotación de un individuo por el otro, queda suprimida la explotación de una nación por las otras. Con el antagonismo de clases en el interior de la nación, concluye la posición hostil entre las naciones. Las acusaciones contra el comunismo que son formuladas desde puntos de vista religiosos, filosóficos e ideológicos en general, no merecen ninguna discusión detallada. Se necesita una comprensión profunda para comprender que, con las condiciones de vida de los hombres, con sus relaciones sociales, con su existencia social, también se modifican sus representaciones, opiniones y conceptos. Que demuestra la historia de las ideas, sino que la producción intelectual se transforma junto con la material. Las ideas dominantes de una época siempre fueron únicamente las ideas de la clase dominante. Se habla de ideas que revolucionan toda una sociedad, con ello solo se expresa el hecho de que, dentro de la sociedad vieja, se han formado los elementos de una nueva, que la disolución de las ideas viejas avanza al mismo paso que la disolución de las viejas condiciones de vida. Cuando el mundo antiguo estaba en curso de disolución, las viejas religiones fueron derrotadas por la religión cristiana. Cuando las ideas cristianas sucumbieron, en el siglo XVIII, bajo las ideas de la Ilustración, la sociedad feudal libraba su lucha mortal con la burguesía entonces revolucionaria. Las ideas de libertad de conciencia y religión no hacían más que expresar el dominio de la libre competencia en el ámbito de la conciencia 46, pero, se dirá, las ideas religiosas, morales, filosóficas, políticas, jurídicas,
etc., se modificaron, sin embargo, en el curso del desarrollo histórico. La religión, la moral, la filosofía, la política, el derecho se han sostenido siempre en medio de ese cambio. Hay, además, verdades eternas, como la libertad, la justicia, etc., que son comunes a todas las circunstancias históricas. Pero el comunismo elimina las verdades eternas, elimina la religión, la moral, en lugar de darles una configuración nueva, contradice, pues, todos los desarrollos históricos precedentes. ¿A qué se reduce esta acusación? La historia de toda sociedad anterior se movió en medio de antagonismos de clase, que en las diversas épocas asumieron formas diversas. Pero, al margen de la forma que hayan asumido esos antagonismos, la explotación de una parte de la sociedad por la otra es un hecho común a todos los siglos precedentes. No debe sorprender, pues, que la conciencia social de todos los siglos, a pesar de toda la multiplicidad y diversidad, se mueva dentro de ciertas formas comunes, de ciertas formas de conciencia que solo se disuelven completamente con la desaparición total del antagonismo de clase. La revolución comunista es la ruptura más radical con las relaciones de propiedad precedentes, no debe sorprender que, en su desarrollo, rompa del modo más radical con las ideas tradicionales. Pero dejemos de lado las objeciones de la burguesía contra el comunismo. Ya vimos anteriormente que el primer paso, en la revolución de los trabajadores, es la elevación del proletariado a la condición de clase dominante, la conquista de la democracia. El proletariado aprovechará su dominio político para arrebatarle poco a poco a la burguesía todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en las manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante, y para multiplicar del modo más rápido posible la masa de fuerzas productivas. Naturalmente, esto solo puede ocurrir, en un comienzo, mediante intervenciones despóticas en el derecho de propiedad y en las relaciones de producción burguesas, es decir, a través de medidas que parecen económicamente insuficientes e insostenibles, pero que, en el curso del movimiento, llevan más allá de sus propios límites, y resultan ineludibles como medios para la transformación de todo el modo de producción. Estas medidas, naturalmente, serán diversas de acuerdo con los diversos países. Para los países más avanzados, sin embargo, podían aplicarse de un modo bastante general las siguientes medidas. 1. Expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de la renta del suelo para cubrir gastos del Estado. 2. Intenso impuesto progresivo. 3. Abolición del derecho hereditario. 4. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y rebeldes. 5. Centralización del crédito en manos del Estado por parte de un banco nacional, con capital estatal y monopolio exclusivo. 6. Centralización del sistema de transportes en manos del Estado. 7. Multiplicación de las fábricas nacionales, de los instrumentos de producción, roturación y mejora de los campos cultivables de acuerdo con un plan común. 8. Igual obligación de trabajar para todos, instauración de ejércitos industriales, especialmente para la agricultura. 9. Unión de la actividad agraria y la industrial, influencia sobre la paulatina eliminación de la diferencia entre ciudad y campo. 10. Educación pública y gratuita de todos los niños. Eliminación del trabajo fabril de los niños, en su forma actual. Unión de la educación con la producción material, etc. Una vez que hayan desaparecido, en el curso del desarrollo, las diferencias de clase, y toda producción se haya concentrado en las manos de los individuos asociados, el poder público pierde el carácter político. El poder político en sentido propio es el poder organizado de una clase para la opresión de otra. Cuando el proletariado se une necesariamente, formando una clase, en la lucha contra la burguesía, y se convierte en clase dominante a través de una revolución, y como clase dominante suprime violentamente las viejas relaciones de producción, suprime, con estas relaciones de producción, las condiciones de existencia del antagonismo de clase, las clases en general y, con ello, su propio dominio como clase.
En lugar de la vieja sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, aparece una asociación en que el libre desarrollo de cada uno es la condición para el libre desarrollo de todos. Capítulo 3. Literatura socialista y comunista. 1. El socialismo reaccionario. A. El socialismo feudal. La aristocracia francesa e inglesa, de acuerdo con su posición histórica, estaba llamada a escribir panfletos contra la sociedad burguesa moderna. En la Revolución de julio de 1830, en el movimiento de reforma inglés, volvió a sucumbir a manos del odiado advenedizo. Ya no podía hablarse de una lucha política seria. Solo le restaba la lucha literaria. Pero también en el ámbito de la literatura se habían vuelto imposibles las viejas frases de la época de la Restauración. Para excitar la simpatía, la aristocracia tenía que perder de vista, en apariencia, sus intereses, y solo formular su acta de acusación contra la burguesía en interés de la clase trabajadora explotada. Preparaba, pues, la revancha entonando canciones insultantes hacia su nuevo dominador, y susurrándole a este al oído profecías más o menos aciagas. De esa manera surgió el socialismo feudal, mitad elegía, mitad pasquín, mitad eco del pasado, mitad amenaza del futuro, dando a veces en el corazón de la burguesía a través de un juicio amargo, ingeniosamente desgarrador, siempre produciendo un efecto cómico a través de la completa incapacidad para entender la marcha de la historia moderna. Enarbolaban en la mano, como bandera, la bolsa de mendigo del proletariado, para concentrar en pos de ellos al pueblo. Pero siempre que los siguió, éste vio en sus traseros los viejos escudos de armas feudales, y se dispersó en medio de sonoras e irrespetuosas carcajadas. Una parte de los legitimistas franceses y la joven Inglaterra brindaron ese espectáculo. Cuando los feudales demuestran que su forma de explotación se encontraba conformada de un modo distinto que la explotación burguesa, simplemente están olvidando que explotaban bajo circunstancias y condiciones totalmente diversas, y ahora obsoletas. Cuando demuestran que, bajo su dominio, no existía el proletariado moderno, solo están olvidando que precisamente la burguesía moderna fue un vástago necesario de su orden social. Por lo demás, ocultan tan mal el carácter reaccionario de su crítica, que su principal acusación contra la burguesía consiste, precisamente, en que, bajo su régimen, se desarrolla una clase que hará saltar por los aires todo el viejo orden social. Así, le reprochan a la burguesía, más el hecho de haber creado un proletariado revolucionario, que el de haber creado simplemente al proletariado. En la praxis política, participan en todas las medidas represivas contra la clase trabajadora, y en la vida corriente, a pesar de todo su abundante palabrerío, se muestran dispuestos a recolectar las manzanas doradas y a intercambiar fidelidad, amor, honra por la especulación en lana de ovejas, remolacha y aguardiente. Así como el clérigo siempre iba de la mano del señor feudal, así también el socialismo clerical va de la mano del feudal. Nada más sencillo que darle una mano de barniz socialista al ascetismo cristiano. ¿Acaso el cristianismo no se ha indignado también contra la propiedad privada, contra el matrimonio, contra el Estado? ¿Acaso no ha predicado en su lugar la beneficencia y la mendicidad, el celibato y la mortificación de la carne, la vida monástica y la Iglesia? El socialismo sagrado es solo el agua bendita con la que el clérigo bendice el enojo del aristócrata. B. Socialismo pequeño burgués. La aristocracia feudal no es la única clase que fue derrocada por la burguesía, y cuyas condiciones de vida se deterioraron y extinguieron bajo la sociedad burguesa moderna. La pequeña burguesía medieval y el estamento de los pequeños campesinos fueron los precursores de la burguesía moderna. En los países menos desarrollados en el plano industrial y en el comercial, esta clase continúa vegetando junto a la burguesía en ascenso. En los países en que se ha desarrollado la civilización moderna, se ha formado una nueva pequeña burguesía que oscila entre el proletariado y la burguesía, y siempre vuelve a reformarse como parte complementaria de la sociedad burguesa, cuyos integrantes, sin embargo, constantemente son arrastrados hacia el proletariado a través de la competencia,
e incluso con el desarrollo de la gran industria, ven aproximarse un momento histórico en que desaparecen por completo como parte independiente de la sociedad burguesa, y son reemplazados por supervisores y domésticos en el comercio, en la manufactura, en la agricultura. En países como Francia, en que la clase campesina constituye mucho más de la mitad de la población, era natural que escritores que se pronunciaban a favor del proletariado y en contra de la burguesía, en su crítica del régimen burgués aplicaran el parámetro de los pequeños burgueses y los pequeños campesinos, y que atacaran al partido de los trabajadores desde el punto de vista de la pequeña burguesía. Se formó, pues, el socialismo pequeño burgués. Sismondi es la cabeza de esta literatura, no solo para Francia, sino también para Inglaterra. Este socialismo analizó con suma agudeza las contradicciones en las relaciones de producción modernas. Desenmascaró las hipócritas simulaciones de los economistas. Demostró en forma irrefutable los efectos destructores de la maquinaria y de la división del trabajo, la concentración de los capitales y de la propiedad de la tierra, la sobreproducción, las crisis, la necesaria caída de los pequeños burgueses y campesinos, la miseria del proletariado, la anarquía en la producción, las enormes desproporciones en la distribución de la riqueza, la guerra de aniquilación entre las naciones en el plano de la industria, la disolución de las viejas costumbres, de las viejas relaciones familiares, de las viejas nacionalidades. De acuerdo con su contenido positivo, sin embargo, este socialismo quiere, o bien restablecer los viejos medios de producción y tráfico, y con ellos las viejas relaciones de propiedad y la sociedad vieja, o bien quiere volver a encerrar por la fuerza los medios de producción y tráfico modernos dentro de los marcos de las viejas relaciones de producción que fueron rotas y tenían que ser rotas por aquellos medios. En ambos casos, es reaccionario y, al mismo tiempo, utópico. El sistema de los gremios en la manufactura y la economía patriarcal en el campo son sus últimas palabras en su desarrollo ulterior. Esta orientación se ha disuelto en un cobarde remordimiento. C. El socialismo alemano verdadero. La literatura socialista y comunista de Francia, que surgió bajo la presión de una burguesía dominante, y que es la expresión de la lucha en contra de ese dominio, fue introducida en Alemania, en una época en que la burguesía emprendía su lucha contra el absolutismo feudal. Filósofos, semifilósofos y espíritus refinados de Alemania se apoderaron ávidamente de esta literatura y solo olvidaron que, cuando esos escritos emigraron desde Francia, no emigraron simultáneamente a Alemania las condiciones de vida francesas. Ante las condiciones alemanas, la literatura francesa perdió toda importancia práctica inmediata y tomó un aspecto puramente literario. Debió aparecer como una ociosa especulación sobre la sociedad verdadera, sobre la realización de la esencia humana. Así, para los filósofos alemanes del siglo XVIII, las exigencias de la primera Revolución Francesa solo tenían el sentido de ser exigencias de la razón práctica en general, y las expresiones de voluntad de la burguesía francesa revolucionaria, representaban a sus ojos las leyes de la voluntad pura, de la voluntad como debe ser, de la voluntad verdaderamente humana. El único trabajo de los literatos alemanes consistió en armonizar las nuevas ideas francesas con su vieja conciencia filosófica, o, antes bien, en apropiarse de las ideas francesas desde su punto de vista filosófico. Esta apropiación se hizo del mismo modo en que uno se apropia de una lengua extranjera, a través de la traducción. Es sabido que los monjes escribieron insípidas historias católicas de santos sobre manuscritos que contenían las obras clásicas del paganismo antiguo. Los literatos alemanes procedieron de manera inversa con la literatura profana francesa. Escribieron su insensatez filosófica detrás del original francés. Por ejemplo, detrás de la crítica francesa de las relaciones dinerarias, escribieron enajenación de la esencia humana, detrás de la crítica francesa del Estado burgués, escribieron abolición del dominio del universal abstracto, etc. La redacción de este palabrerío filosófico debajo de los desarrollos franceses fue bautizado por ellos con los nombres de filosofía de la acción, socialismo verdadero, ciencia alemana del socialismo, fundamentación filosófica del socialismo,
etc. La literatura socialista comunista francesa quedó, entonces, directamente castrada. Y como, en manos de los alemanes, cesó de expresar la lucha de una clase contra la otra, el alemán creía haber superado la unilateralidad francesa, creía haber representado, en lugar de las necesidades verdaderas, la necesidad de la verdad y, en lugar de los intereses del proletario, los intereses de la naturaleza humana, del hombre en general, del hombre de ninguna clase, que no pertenece en general a la realidad, sino tan solo al cielo nebuloso de la fantasía filosófica. Este socialismo alemán, que tomó tan seria y solemnemente sus torpes ejercicios escolares y que los pregonó con la fanfarronería de un charlatán de feria, fue perdiendo, entretanto, su puntillosa inocencia. La lucha de la burguesía alemana, ante todo la prusiana, contra los feudales y la monarquía absoluta, en una palabra, el movimiento liberal, cobró mayor seriedad. Al socialismo verdadero le fue ofrecida la tan deseada oportunidad de oponer al movimiento político las demandas socialistas, de descartar los anatemas tradicionales contra el liberalismo, contra el Estado representativo, contra la competencia burguesa, la libertad de prensa burguesa, el derecho burgués, la libertad y la igualdad burguesas, y de predicarle a la masa popular que no tenía nada que ganar, sino, antes bien, todo que perder, en este movimiento burgués. El socialismo alemán olvidó oportunamente que la crítica francesa, cuyo eco banal era él, presupone la sociedad burguesa moderna, con las condiciones de vida materiales correspondientes y la apropiada constitución política, las auténticas condiciones que había que conquistar primero en Alemania. Este socialismo prestó sus servicios a los gobiernos absolutistas alemanes, con su séquito de clérigos, maestros de escuela, aristócratas rurales de poca monta y burócratas, como el oportuno espantapájaros frente a la amenazante burguesía en ascenso. Constituyó el edulcorado complemento de los amargos azotes y escopetazos con que esos mismos gobiernos trataron las sublevaciones de los trabajadores alemanes. Si el socialismo verdadero se volvió, pues, un arma en manos de los gobiernos, en contra de la burguesía alemana, también defendió inmediatamente un interés reaccionario, el interés de la pequeña burguesía alemana. En Alemania, la pequeña burguesía derivada del siglo XVI, que desde esa época vuelve a aparecer una y otra vez aquí, bajo formas diversas, es el auténtico fundamento de las circunstancias vigentes. Mantenerla es mantener las circunstancias alemanas vigentes. Del dominio político e industrial de la burguesía, teme una decadencia segura, por un lado, como consecuencia de la concentración del capital, por el otro, a raíz del surgimiento de un proletariado revolucionario. A sus ojos, el socialismo verdadero parecía matar dos pájaros de un tiro. Se propagó como una epidemia. El ropaje, tejido a partir de telaraña especulativa, cubierto de refinados ornamentos retóricos, empapado en un sofocante y meloso rocío espiritual, este desbordante ropaje con el que los socialistas alemanes cubrían su par de macilentas verdades eternas, solo multiplicó la venta de sus mercancías entre ese público. Por su parte, el socialismo alemán reconoció cada vez más su vocación de altisonante representante de esta pequeña burguesía. Proclamó que la nación alemana era una nación normal, y que el pequeño filisteo alemán era un hombre normal. Concedió a cada una de las vilezas del filisteo un sentido oculto, elevado, socialista, por el cual significaba su contrario. Extrajo esta última conclusión mientras se mostraba en contra de la orientación crudamente destructiva del comunismo, y anunciaba su imparcial elevación por encima de todas las luchas de clases. Con muy pocas excepciones, todos los escritos presuntamente socialistas y comunistas que circulan en Alemania, pertenecen al ámbito de esta literatura sucia, lenitiva. 2. El socialismo conservador o burgués. Una parte de la burguesía desea poner remedio a las injusticias sociales para asegurar la persistencia de la sociedad burguesa. Se cuentan aquí, economistas, filántropos, bienhechores, reformadores de la situación de las clases trabajadoras, organizadores de acciones de caridad, enemigos del maltrato de animales,
fundadores de sociedades de moderación, reformadores de pacotilla de la más variada índole. Y este socialismo burgués fue desarrollado incluso hasta conformar sistemas enteros. Como ejemplo mencionaremos la filosofía de la miseria de Proudhon. Los burgueses socialistas quieren las condiciones de vida de la sociedad moderna sin las luchas y riesgos que emergen necesariamente de ella. Quieren la sociedad vigente sin los elementos que la revolucionan y disuelven. Quieren a la burguesía sin el proletariado. La burguesía se representa el mundo en que domina como naturalmente, el mejor de los mundos. El socialismo burgués convierte esta representación consolatoria en un sistema parcial o completo. Cuando exhorta al proletariado a hacer realidad sus sistemas, para ingresar en la Nueva Jerusalén, en el fondo solo demanda que el proletariado continúe dentro de la sociedad actual, pero suprima sus odiosas representaciones sobre ella. Una segunda forma, menos sistemática y más práctica de este socialismo, trató de quitarle a la clase trabajadora el interés en cualquier movimiento revolucionario demostrando que no es tal o cual cambio político, sino solo un cambio en las condiciones de vida materiales, en las condiciones económicas, lo que podría resultarle útil. Por cambio en las condiciones de vida materiales, este socialismo no entiende en modo alguno, la abolición de las relaciones de producción burguesas, que solo es posible por vía revolucionaria, sino algunas reformas administrativas, que se desarrollan sobre la base de estas relaciones de producción. Reformas que, pues, no cambian nada en cuanto a la relación entre capital y trabajo asalariado, sino que en el mejor de los casos, le reducen a la burguesía los costos de su dominio, y le simplifican la administración del Estado. El socialismo burgués alcanza su expresión apropiada solo cuando se convierte en una mera figura retórica. Libre comercio, en interés de la clase trabajadora, tarifas proteccionistas, en interés de la clase trabajadora. Prisiones con el sistema celular, en interés de la clase trabajadora, esta es la última palabra, la única dicha con seriedad, del socialismo burgués. Su socialismo de la burguesía consiste, precisamente, en la afirmación de que los burgueses son burgueses, en interés de la clase trabajadora. 3. El socialismo y el comunismo crítico utópicos. Aquí no hablamos de la literatura que en todas las grandes revoluciones modernas expresó las demandas del proletariado, escritos de Babeuf, etc. Las primeras tentativas del proletariado para realizar directamente su propio interés de clase en una época de agitación general, en el periodo del derrocamiento de la sociedad feudal, fracasaron necesariamente a raíz de la forma poco desarrollada del propio proletariado, como también de la falta de condiciones materiales para su liberación. Condiciones que son precisamente, producto de la época burguesa. La literatura revolucionaria que acompañó estos primeros movimientos del proletariado es, según su contenido, necesariamente reaccionaria. Enseña un ascetismo general y un rudo igualitarismo. Los sistemas genuinamente socialistas y comunistas, los sistemas de Saint-Simon, Fourier, Owen, etc. aparecen en el primer periodo, no desarrollado aún de la lucha entre proletariado y burguesía, que hemos expuesto más arriba. Véase burguesía y proletariado. Los inventores de estos sistemas ven, sin duda, los antagonismos de clase, como también el efecto de los elementos disolventes en la propia sociedad dominante. Pero no ven, del lado del proletariado, ninguna actividad autónoma histórica. Ningún movimiento político que le sea peculiar. En vista de que el desarrollo de los antagonismos de clase avanza al mismo paso, que el desarrollo de la industria, tampoco encuentran las condiciones materiales para la liberación del proletariado, buscan una ciencia social, leyes sociales, a fin de crear esas condiciones. En lugar de la actividad social, tiene que aparecer la actividad inventiva personal. En lugar de las condiciones históricas para la liberación, aparecen condiciones fantasiosas. En lugar de la organización del proletariado como clase que va desarrollándose en forma paulatina, aparece una organización meramente imaginaria de la sociedad. La historia universal venidera, se reduce para ellos, a la propaganda a favor de sus planes de sociedad,
y a la realización práctica de estos. Son conscientes, por cierto, de que en sus planes defienden ante todo el interés de la clase trabajadora, corno la clase que más padece. Pero el proletariado solo existe para ellos desde este punto de vista, como la clase que más padece. La forma no desarrollada de la lucha de clases, como también su propia situación vital, provoca que ellos crean estar muy por encima de aquellos antagonismos de clase. Quieren mejorar la situación vital de todos los miembros de la sociedad, aún la de los que se encuentran en la mejor posición. Apelan, pues continuamente a toda la sociedad sin distinción, e incluso se dirigen preferentemente a la clase dominante. Basta incluso con comprender su sistema, para reconocerlo como el mejor plan posible para la mejor sociedad posible. Descartan, pues, toda acción política y, ante todo, revolucionaria, quieren alcanzar su meta por vías pacíficas, e intentan abrirle camino al nuevo evangelio social a través de pequeños experimentos que, naturalmente fracasan, a través de la fuerza del ejemplo. La descripción fantasiosa de la sociedad futura surge en una época en que el proletariado se encuentra aún muy poco desarrollado. En que él mismo, pues aún concibe de manera fantasiosa su propia posición, de acuerdo con su primer empeño, cargado de presagios, en realizar una transformación general de la sociedad. Los escritos socialistas y comunistas, sin embargo, también constan de elementos críticos. Atacan todos los fundamentos de la sociedad vigente. Proporcionaron, pues, un material sumamente valioso para ilustrar a los trabajadores. Sus tesis positivas acerca de la sociedad futura, por ejemplo, supresión de la contraposición entre ciudad y campo, de la familia, del lucro privado, del trabajo asalariado, anuncio de la armonía social, transformación del Estado en una mera administración de la producción. Todas estas tesis expresan meramente la desaparición del antagonismo de clase. Antagonismo que recién comienza a desarrollarse, y que ellos solo conocen en su primera indeterminación carente de forma. Estas propias tesis tienen, pues, un sentido puramente utópico. La importancia del socialismo y el socialismo crítico utópicos es inversamente proporcional al desarrollo histórico. En la misma medida en que se desarrolla y configura la lucha de clases, esta elevación fantasiosa sobre tal lucha, este fantasioso combate contra ella, pierde todo valor práctico, toda justificación teórica. De ahí que si los fundadores de estos sistemas, también eran en muchos aspectos revolucionarios, sus discípulos conformen siempre sectas reaccionarias. Se aferran a las viejas concepciones de los maestros frente a la ulterior evolución histórica del proletariado. Buscan, pues, mitigar nuevamente la lucha de clases y mediar entre los antagonismos. Siguen soñando aún con la realización experimental de sus utopías sociales, con la fundación de falansterios individuales, la creación de home colonies, la construcción de una pequeña Icaria, edición en 12avo de la Nueva Jerusalén. Para la edificación de todos estos castillos en el aire, deben apelar a la filantropía de los corazones, y los sacos de dinero burgueses. Paulatinamente, caen en la categoría de los socialistas reaccionarios o conservadores arriba descritos, y aún se distinguen de ellos, tan solo por la mayor escrupulosidad sistemática, por la fanática fe supersticiosa en los efectos milagrosos de su ciencia social. De ahí que se opongan con rabia a todo movimiento político de los trabajadores, que solo puede deberse a un ciego escepticismo frente al nuevo evangelio. Los seguidores de Owen en Inglaterra, y los de Fourier en Francia reaccionan, respectivamente contra los cartistas y contra la Réforme. Capítulo 4. Posición de los comunistas frente a los diferentes partidos de la oposición. A partir de lo visto en el capítulo 2, se entiende sin más el comportamiento de los comunistas frente a los partidos de los trabajadores ya constituidos, es decir, frente a los cartistas en Inglaterra, y los reformistas agrarios en Norteamérica. Combaten, pues, para alcanzar los fines e intereses inmediatos de la clase trabajadora. Pero a la vez representan, en el movimiento actual, el futuro del movimiento. En Francia,
los comunistas se unen al Partido Socialista Democrático en contra de la burguesía conservadora y radical, sin renunciar por ello, al derecho de comportarse en forma crítica frente a la fraseología y las ilusiones procedentes de la tradición revolucionaria. En Suiza apoyan a los radicales, sin dejar de reconocer que este partido consta de elementos contradictorios. Por un lado, de socialistas democráticos en el sentido francés. Por otro, de burgueses radicales. Entre los polacos, los comunistas apoyan al partido que convierte una revolución agraria en condición para la liberación nacional. El mismo partido que generó la insurrección de Cracovia en 1846. En Alemania, en cuanto la burguesía actúa en forma revolucionaria, el Partido Comunista lucha junto con la burguesía en contra de la monarquía absoluta, la propiedad feudal y la pequeña burguesía. Pero no cesa ni por un momento de promover, entre los trabajadores, la conciencia más clara posible acerca del antagonismo hostil, entre burguesía y proletariado, a fin de que los trabajadores alemanes, puedan emplear de inmediato las condiciones sociales y políticas, que la burguesía tiene que producir con su dominio, como otras tantas armas dirigidas en contra de la burguesía, a fin de que, después de la caída de las clases reaccionarias en Alemania, comience enseguida la lucha contra la propia burguesía. Los comunistas dirigen su atención principal a Alemania, en vista de que ésta se encuentra en vísperas de una revolución burguesa, y de que realiza esta transformación bajo las condiciones más avanzadas de la civilización burguesa en general, y con un proletariado mucho más desarrollado que Inglaterra en el siglo XVII, y Francia en el XVIII. La revolución burguesa alemana puede ser, pues, solo el inmediato preludio de una revolución proletaria. En una palabra, los comunistas apoyan en todas partes todo movimiento revolucionario contra las circunstancias sociales y políticas vigentes. En todos estos movimientos, destacan la cuestión de la propiedad, al margen de la forma más o menos desarrollada que haya alcanzado, como cuestión fundamental del movimiento. Los comunistas trabajan, por último, en todas partes para alcanzar la unión y comprensión mutua de los partidos democráticos de todos los países. Los comunistas se rehúsan a ocultar sus opiniones y propósitos. Declaran abiertamente que sus fines solo pueden ser alcanzados a través del violento derrumbe de todo el orden social precedente. Que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. En ella, los proletarios no tienen nada que perder, excepto sus cadenas. Y tienen en cambio, un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, uníos. Carlos Marx y Federico Engels.